Es la hora de tu nuevo podcast, La Voz del Vigilante. Bienvenidos a La Voz del Vigilante. Escucha historias reales y acompáñanos a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentamos a diario. Aquí compartiremos experiencias reales que no podemos ignorar. Únete a nuestra comunidad, La Voz del Vigilante. No te lo pierdas. Contacta por WhatsApp 6634832222. Tu voz importa. Bienvenidos a La Voz del Vigilante. Buenos días, tardes o noches, según donde nos escuche. El podcast de hoy secciona los grandes desafíos del mundo. Hoy nos vamos a sumergir en un pequeño análisis, pero sí complejo, del juego de poder que involucran a Trump, Zelensky, Putin, China y, cómo no, a Europa. Y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos en este tablero mundial. Acompáñame a descubrirlo. El pulso del mundo. Vaya título, ¿eh? Porque realmente es un pulso. Es un pulso. Entre todas estas personas que antes hemos mencionado. Prepárense porque vamos a desentrañar las claves de un conflicto que se podría definir y podría también redefinir el orden global. Pero antes, para entender este panorama, necesitamos conocer a fondo a los protagonistas. Vamos a comenzar con Donald Trump. Esta persona o personaje que está en todas las noticias. Trump y su America First. Una América única. Os hago una pregunta. ¿Donald Trump es un visionario o un agente del caos? Ustedes, cada uno, opinarán. Trump ya cuestionó y en algunos casos abandonó acuerdos muy importantes y organizaciones militares como el Acuerdo de París sobre el clima, la UNESCO y el acuerdo nuclear con Irán. Esto generó tensiones con aliados tradicionales y debilitó la cooperación internacional en estos temas. Ha impuesto aranceles a productos de varios países, incluyendo a China,
México y, como no, Europa. Ayer ya notificó que, como él ha puesto aranceles a Europa y Europa ha puesto aranceles a material norteamericano, pues ya comentó en el día de ayer que puede subir hasta un 200% estos aranceles para diferentes productos europeos y mundiales. Fíjense a lo que llega. Esto, como es normal, va a provocar guerras comerciales y muchas tensiones económicas. Tú más, pues yo más que tú. Y así, al final, os hago otra pregunta. ¿Quién pagará todo? Yo lo tengo claro. Todos los que estamos a pie. Trump criticó también y critica a menudo a aliados de la OTAN por no gastar lo que él cree suficiente en defensa. Esto generó preocupación sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad colectiva y fortaleció el argumento de una Europa más autónoma en su defensa, para no depender tanto de Estados Unidos. Estos famosos 800.000 millones de euros que Europa va a destinar a rearmarse. También Trump adoptó una postura un poquito más confrontacional hacia China, acusándola de prácticas comerciales desleales y robo de propiedad intelectual. Esto marcó un cambio importante en la política estadounidense hacia China y más aumento entre las dos potencias. También, como no, el Medio Oriente ha trasladado la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconoció la soberanía de Israel sobre los altos de Golán y se retiró del acuerdo nuclear con Irán. En general, America First representó un cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia un enfoque más unilateral, y sus efectos pues se van a sentir durante bastante tiempo. Vámonos a ver un poquito de Volodymyr Zelensky, el líder ucraniano atrapado entre la espada y la pared. Se encuentra en una situación muy compleja, pero muy compleja. Muy compleja y liderando a Ucrania en medio de una guerra existencial con Rusia. ¿Por qué? Porque si lo deja, Ucrania desaparece. Y al mismo tiempo, ¿por qué no?, navegando a menudo en dinámica imprescindible de la política internacional. La política, por lo que sea, sabéis que todo el mundo no puede hacer lo que quiere, sino depende de lo que quieran. Zelensky ha mantenido una actividad diplomática constante, buscando apoyos políticos, económicos y militares. Ha apelado directamente a líderes mundiales, parlamentos y organizaciones, buscando mantener la atención sobre la situación en Ucrania y presionando para que sanciones más fuertes caigan contra Rusia. Zelensky ha sido muy efectivo al presentar la guerra de Ucrania como una lucha por la democracia y la libertad, valores que
resuenan en muchas partes del mundo. Esto verdaderamente ha ayudado a generar el apoyo hacia Ucrania, e incluso en países tradicionalmente que han sido más neutrales. También Zelensky ha sido muy inteligente. Ha utilizado las redes sociales y los medios de comunicación para mantener informada tanto a la población como para el resto del mundo, y para que esto influya en una opinión pública internacional. Sus discursos, a menudo emotivos y directos, han sido ampliamente difundidos y han contribuido a mantener una moral alta. Y, ¿por qué no?, a generar simpatía por la causa ucraniana. A pesar de la enorme presión y los desafíos que enfrenta Zelensky, ha demostrado una gran resiliencia y determinación para defender a su país. Su liderazgo ha sido fundamental para mantener unida a la nación ucraniana. Y, ¿por qué no?, a inspirar a los ciudadanos a resistir la agresión rusa. En resumen, Zelensky está navegando la defensa de Ucrania en un mundo de potencia en conflicto, a través de una combinación de diplomacia intensa, apelación a los valores, a los manejos estratégicos de la opinión pública y, sobre todo, demostrando, como he dicho antes, una gran resiliencia y determinación. Bueno, sigamos con Vladimir Putin. Vladimir Putin y la ambición Rusia. Y la ambición de Rusia, nunca mejor dicho. La política de Putin a menudo se interpreta como un esfuerzo por restaurar la grandeza de Rusia, pero también se ve como un desafío al orden internacional establecido. Putin ha expresado repetidamente su nostalgia por la era de la Unión Soviética y su deseo de restaurar el estatus de Rusia como una gran potencia mundial. Y esto, como no, incluye recuperar la influencia en los países vecinos y proyectar poder a nivel global. Putin ve la expansión de la OTAN hacia el este y más hacia su frontera como una amenaza para la seguridad. Él busca crear una zona de amortiguamiento, digamos, alrededor de Rusia y evitar que antiguos estados soviéticos se unan a la alianza occidental. Putin ha cultivado una imagen de líder fuerte, patriota, que defiende los intereses rusos frente a las potencias imperialistas occidentales. Esto le ha valido un gran apoyo popular dentro de Rusia. Hasta tal punto que analistas creen que Putin utiliza esa política exterior agresiva para solidificar su poder interno. Putin también ha intervenido en modernizar al ejército ruso, desarrollando nuevas armas tecnológicas. Esto le permite proyectar un poder militar en diferentes regiones del mundo. También, más en la actualidad, ha utilizado tácticas de guerra híbrida que combinan operaciones militares convencionales de la antigua usanza, para que nos entendamos, con la desinformación, ciberataque y hasta apoyo a grupos separatistas para desestabilizar a países vecinos
y así lograr su objetivo. Rusia, como no, es un importante proveedor de energía tanto a Europa como a otros. Y Putin utiliza este poder para ejercer la influencia política y económica sobre los países europeos. Putin ya ha desafiado abiertamente el orden internacional liderado por Estados Unidos, argumentando que es injusto y que no tiene en cuenta los intereses de Rusia. Con esto busca alianzas con otros países y comparte su visión, como por ejemplo es China, está Irán, está la India y hasta Corea del Norte. Fíjense hasta dónde. En este momento tenemos que tener en cuenta todo lo que está sucediendo y, cómo no, lo que puede suceder, ¿eh? No vayamos a creer que esto se queda aquí, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa, llevamos 16 minutos y ahora seguimos con todos ustedes. Es la hora de tu nuevo podcast, La Voz del Vigilante. Bienvenidos a La Voz del Vigilante. Escucha historias reales y acompáñanos a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentamos a diario. Aquí compartiremos experiencias reales que no podemos ignorar. Únete a nuestra comunidad, La Voz del Vigilante. No te lo pierdas. Contacta por WhatsApp 66 34 83 222. Tu voz importa. Bueno, después de esta pequeña cuña publicitaria, es hora de mirar hacia adelante y ver qué futuros posibles nos puede deparar esta situación. Considerando que la situación es altamente volátil e incierta, ¿eh? Que hoy podemos decir esto y mañana cambia la papeleta, como se dice. El primer escenario puede ser una nueva guerra fría, que tiene una alta probabilidad. El conflicto en Ucrania se convierte en un conflicto congelado a largo plazo, con esporádicos brotes de violencia. Las líneas de frente se estabilizan, pero no hay una resolución política. Rusia controla una parte significativa del territorio ucraniano. También puede haber sanciones económicas contra Rusia si se mantienen. La OTAN
reforzará su presencia en Europa del Este, un aumento del gasto militar, guerra de información y ciberataque. El mundo realmente se divide en dos bloques. Y la inestabilidad se prolonga en Europa, con un gran riesgo de escalada, fragmentación de la economía y aumento de polarización política. Es que esto es así. Es como vemos las películas de James Bond, espías por un lado y espías por otro. Pues sí, está claro que sí. Un segundo escenario que tiene una probabilidad media podría hacer una escalada más regional. El conflicto se puede extender más allá de Ucrania, involucrando a países que sean vecinos, Moldavia, Bielorrusia. O incluso un enfrentamiento limitado, entre Rusia y un país de la OTAN. Pero claro, si entra un país de la OTAN, problemas. En esta escalada regional, pues puede haber mayor implicación de potencias externas, como Estados Unidos, la OTAN y China, que tomen una decisión por uno o por otro. La interrupción del suministro energético y alimentario. El conflicto generalizado en Europa del Este, devastación económica traerá, riesgo de uso de armas nucleares tácticas y, eso sí, un cambio drástico en el orden mundial. Todo lo que se habla aquí son hipótesis, pero que entra dentro de este puzzle. Dentro de estos escenarios, en el número 3 podríamos poner que esto es casi imposible. Una negociación y una resolución parcial. Pero esto ya le digo que es medio. Alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, levantando gradualmente algunas sanciones contra Rusia, un compromiso también sobre Ucrania, que la OTAN diga que no ingresará en la OTAN, un despliegue de fuerzas de paz internacional y una reconstrucción de Ucrania con ayuda internacional. Esto gradualmente estabilizará la situación de Europa en el este para tener mejores relaciones con Rusia. El cuarto escenario, que será imposible, es un cambio de régimen en Rusia. Que la presión interna haga que el régimen de Putin salga de Rusia. Pero esto es algo que, es imposible. Y tendría unas consecuencias de transformación profunda de la geopolítica global, nuevas oportunidades para la cooperación internacional, pero también riesgo de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no se sabe si el que sale o el que entra es peor. ¿Podemos evitar una escalada militar en Europa? Hombre, pensemos que sí. Evitar una escalada es el objetivo y debe ser la prioridad. Si bien la situación es tensa, como todos sabemos, sí hay medidas que se pueden tomar para reducir estos riesgos. Vamos a ver estos riesgos. Uno puede ser un error del cálculo.
un malentendido, un error de comunicación o una evaluación errónea de las intenciones del otro bando, esto, pues como es normal, podría desencadenar en una escalada accidental. También, como no, acciones provocativas, maniobras militares cerca de la frontera, vuelos cercanos al espacio aéreo de otros países, o como no, ataques cibernéticos podrían ser interpretados como actos hostiles y provocar una respuesta desproporcionada. Piensen que antiguamente eran, como hemos dicho antes, una guerra pura y dura. Ahora un país o una nación que eliminen a los satélites y dejen a cualquier país sin saber nada, pues esto puede provocar que la respuesta sea según como ellos vean la provocación. También, si la OTAN, un país de la OTAN es atacado, la alianza está obligada. Esto ya elevaría el conflicto directo sobre la OTAN y Rusia. Ya os digo, si Rusia se siente acorralada y considera que está perdiendo la guerra, podría recurrir a armas nucleares tácticas para intentar cambiar el rumbo del conflicto. La consecuencia de una escalada militar, pues ya la sabemos. Una devastación generalizada, crisis humanitaria masiva, una guerra nuclear, un colapso del orden mundial y, en definitiva, un impacto económico en todo el globo. Lo que tenemos que mantener son unas medidas para que estas escaladas puedan aumentar. Tener los canales de comunicación siempre abiertos, evitar estas acciones provocativas, una diplomacia más intensa, una desescalada gradual. Si se logra un acuerdo del alto el fuego, es importante implementar una desescalada gradual, retirando tropas de la zona de conflicto y estableciendo mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento del acuerdo. También fortalecer las instituciones internacionales y, como no, un control de armas. Tenemos que tener un control de armas, pero no uno que tenga las armas y yo te controlo a ti, sino total. Es lo que tenemos que ir haciendo. La crisis actual ofrece una oportunidad para una mayor integración en defensa dentro de Europa, pero también plantea desafíos importantes para superar estos desafíos. Los Estados miembros de la Unión Europea deben estar dispuestos a ceder soberanía, construir la confianza y coordinar sus políticas. Una mayor integración en defensa no solo fortalecería la seguridad de la Unión Europea, sino que también contribuiría a la seguridad de la OTAN y una estabilidad global. El futuro está lejos de estar escrito, es verdad. La forma en que queremos hoy determinará el futuro de mañana y nuestro mundo. En fin, vamos a estar sobre media hora hablando, explicando algo por encima. Solamente queda agradecer por acompañarnos en La Voz del Vigilante. Espero
que este análisis le haya dado una nueva perspectiva sobre los desafíos que nos enfrentamos, los invito a reflexionar sobre lo que hemos discutido y a, ¿por qué no?, a compartir sus ideas. Lo que sí os pido es que no se olviden suscribirse a este podcast y compartirlo con aquellas personas a quienes les interesa entender el mundo en que vivimos. Yo me despido de todos, esperando brevemente que todo salga como queremos y por nosotros y por los hijos que vengan, que tengamos un mundo mejor. Muchísimas gracias y nos vemos. Es la hora de tu nuevo podcast, La Voz del Vigilante. Bienvenidos a La Voz del Vigilante. Escucha historias reales y acompáñanos a reflexionar sobre las desigualdades que enfrentamos a diario. Aquí compartiremos experiencias reales que no podemos ignorar. Únete a nuestra comunidad, La Voz del Vigilante. No te lo pierdas. Contacta por WhatsApp 6634832222. Tu voz importa.